¿Podría solicitar una pensión de incapacidad permanente si tengo artritis reumatoide? ¿Qué tipo de pensión podría solicitar si tengo este tipo de enfermedad? ¿Cómo podríamos saber o valorar si en un caso en concreto se puede solicitar una pensión por esta patología? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y en general en asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy queremos hablar de la artritis reumatoide. En concreto, queremos explicar brevemente en qué consiste esta patología, en segundo lugar, cómo se diagnostica y qué expectativas de futuro puede tener. Y una vez que ya explicamos brevemente en qué consiste esta patología, entraremos a explicar si se puede o no solicitar una pensión de incapacidad permanente, el grado concreto o el tipo de pensión de incapacidad permanente que podríamos en su caso solicitar y cómo lo valoramos nosotros en el despacho a la hora de plantearnos solicitar una pensión de incapacidad por este tipo de patología. Como decimos, en primer lugar queremos hablar de qué es la artritis reumatoide. Este tipo de artritis podríamos definirla en primer lugar como eso, como un tipo de artritis. Un tipo de artritis que afecta fundamentalmente a las articulaciones pequeñas, sobre todo a las articulaciones de las manos, de las muñecas, de los dedos y de los pies, aunque también puede afectar a otro tipo de articulaciones más grandes, pero que habitualmente lo más común es que afecte a estas articulaciones más pequeñas. Consiste fundamentalmente, desde luego las personas que lo sufren no hace falta que se lo expliquemos, pero para aquellas otras que no padezcan la enfermedad es interesante que lo sepan, es fundamentalmente una inflamación de las articulaciones, una inflamación y una rigidez de las mismas, que puede llegar incluso a provocar deformidades aparentes en las articulaciones afectadas, como decimos, fundamentalmente muñecas, manos, pies, aunque también puede afectar a rodillas, caderas, etc. Esa inflamación suele provocar intenso dolor, limitación de la movilidad, limitación de la carga de pesos y de lo que es el manejo de carga, y también, sin duda, supone una pérdida de la flexibilidad de las articulaciones que están afectadas. Estos aspectos son muy relevantes a la hora de valorar la capacidad de trabajo de cada persona que sufra este tipo de artritis. Pues bien, dicho esto, que es someramente y sin pretensiones médicas de ningún tipo, nosotros somos abogados y no somos médicos, tenemos que decir que esta enfermedad tiene que ser diagnosticada por un especialista. El especialista adecuado, en la generalidad de los casos, es el reumatólogo, que tras una exploración física y un análisis de la persona en concreto, llegará al diagnóstico determinado. También, como es una enfermedad reumatológica o relacionada con la reumatología, también será necesario, en la generalidad de los casos, prácticamente en todos, la realización de una analítica para determinar el factor de reumatoide que tiene esta artritis. Y que si sale positivo, pues evidentemente ya tendremos una confirmación de ese diagnóstico. Por lo tanto, ya sabemos en qué consiste someramente una artritis de este tipo, ya sabemos cómo se diagnostica y las limitaciones que suele provocar, que como decimos, muy importante, inflamación, dolor, limitación de la movilidad, pérdida de flexibilidad, pérdida también de la capacidad de manejo de carga o de esfuerzo según la zona afectada. Incluso, imaginemos que afecta a los pies o a las rodillas o a las caderas, pues indudablemente ese dolor, esa inflamación y esa pérdida de la flexibilidad también va a influir sin lugar a dudas en la deambulación, la bipedestación que puede mantener la persona. ¿Qué tipo de incapacidad permanente podremos solicitar si tengo una artritis de este tipo, una artritis reumatoide? Pues bien, eso va a depender de analizar el caso en concreto. Como saben, las personas que nos siguen, y si no lo recordamos brevemente, existen varios tipos de incapacidad. La primera sería la absoluta, es decir, aquella incapacidad que nos impide trabajar en cualquier trabajo.
La segunda, o más común, es la total, que es la que nos impide realizar nuestro trabajo habitual. Y podríamos realizar otro trabajo que sea compatible con nuestra situación de enfermedad, pero que no implique los requerimientos físicos y de tipo mental que puedan estar afectados y que impiden realizar nuestro trabajo. Y por último está la incapacidad permanente parcial, que también se refiere al trabajo habitual. Y este tipo de incapacidad consiste en que, aunque podemos realizar nuestro trabajo, se puede realizar, tenemos una disminución del rendimiento superior al 33%. Pues bien, ¿qué tipo de incapacidad podríamos solicitar si tengo este tipo de artritis? Pues va a depender de, en primer lugar, del tipo de trabajo de la persona interesada y, en segundo lugar, de cómo le afecta a esa persona en concreto la enfermedad en particular. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una persona que trabaja en un trabajo donde se requieren importantes esfuerzos físicos a nivel de manos, a nivel de miembros superiores e incluso actividades que implican deambulación continua, incluso con carga de peso. Pues una persona que tiene ese tipo de trabajo y que además tiene artritis reumatoide en las manos, en los dedos, en las muñecas, con dolor, inflamación, limitación de la movilidad, limitación de la carga de peso, en principio podríamos plantearnos solicitarle una incapacidad permanente total para ese trabajo habitual. Si además la artritis está tan avanzada que provoca que no pueda realizar ningún tipo de trabajo, ni siquiera trabajos de tipo sedentario o de poco esfuerzo o donde se requieran pocas deambulaciones o escasas, en ese caso nos podríamos plantear solicitar una incapacidad permanente absoluta. Y en aquellos casos en que la artritis, aunque existe y provoca limitación, no impide realizar el trabajo, pero sí genera una limitación superior al 33% en el rendimiento de esa persona, nos podremos plantear solicitar una incapacidad parcial. Por eso, a priori, nosotros no podemos establecer qué tipo de pensión habría que reclamar con carácter general. Hay que analizar el caso en concreto. Y con esto entramos en la última parte del vídeo. ¿Cómo analizamos nosotros cada caso en concreto? Porque esa es la base o eso es lo fundamental a la hora de responder a la pregunta que planteamos en el vídeo. Depende de cada caso en concreto, de la patología que tenga cada persona en concreto y del trabajo de cada persona, el poder, analizando todos esos factores, ver si podríamos solicitar una incapacidad permanente y el tipo de incapacidad permanente. ¿Cómo lo valoramos? En primer lugar, tenemos que valorar la patología. Tenemos que ver o analizar toda la información médica que nos facilite el interesado desde todos los puntos de vista, fundamentalmente pruebas de especialistas como son los reumatólogos. Pero también nos sirven pruebas analíticas, que son los mismos reumatólogos los que normalmente van a aconsejar que se realice el interesado. Y cualquier otra prueba que nos indique cómo afecta la artritis a la persona y en qué localizaciones corporales concretas le afecta. Y todo ello desde los puntos de vista que hemos mencionado anteriormente, puntos de vista de manejo de carga, de manipulación de objetos, de flexibilidad, etc. Es decir, desde todos aquellos aspectos que pueden estar relacionados con la capacidad laboral del interesado. Bien, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es analizar el trabajo. Tenemos que ver qué requerimientos de tipo físico, incluso de tipo mental, se requieren al interesado o interesada a la hora de solicitar la incapacidad. Hay trabajos que por su propia naturaleza exigen requerimientos muy altos a nivel de manipulación de objetos, de cargas, etc. Y en esos tipos de trabajos seguramente será más viable solicitar una incapacidad permanente por esta patología, pero también en trabajos de tipo sedentario. Pensemos en la artritis que puede afectar a caderas o a rodillas y actividades en las que hay que mantener posturas de estar sentado mucho tiempo. Pues esa patología también puede limitar ese tipo de posturas y nos puede ayudar o plantearnos solicitar una incapacidad permanente para ese trabajo también. Por lo tanto, analizamos las patologías que tiene el interesado a nivel de artritis, es decir, todas las limitaciones que le provoca esa artritis. En segundo lugar, analizamos su trabajo y en función de la valoración de ambos factores podremos nosotros, bajo nuestro criterio y experiencia profesional, valorar cuál es el grado adecuado
que podríamos solicitar, que insistimos puede ser absoluta, total o parcial. Indudablemente, cada tipo de pensión va a llevar unos requisitos concretos y además una cuantía, una pensión de una cuantía determinada. La absoluta el 100% de la base reguladora, la total el 55% y la parcial una indemnización a tanto alzado. En resumen, la artritis reumatoide puede ser una patología que sea por sí mismo suficiente para solicitar una incapacidad permanente, pero hay que analizar cada caso en concreto desde los puntos de vista de las limitaciones que genera la enfermedad y de los requerimientos que se exigen en el trabajo de cada interesado. Este análisis lo hacemos en nuestro despacho de forma totalmente gratuita. Nosotros analizamos el caso en concreto de nuestros clientes, de cualquier persona que esté interesada, y le informamos si en nuestra experiencia y habiendo valorado su situación personal podríamos solicitar una incapacidad permanente y el tipo concreto de incapacidad permanente que podríamos solicitar. Asimismo, en nuestro despacho ofrecemos la primera consulta a través de correo electrónico totalmente gratuita. Pueden enviarnos su pregunta a la dirección de correo que aparece en este vídeo y le informaremos a la mayor brevedad. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.